Pues muy buen día, estimadas y estimados asistentes. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este seminario de investigación con la ponencia titulada Optimización de parámetros tribológicos del recubrimiento a base de carbono hidrogenado sobre un acero de baja aleación. En esta sesión exploraremos aspectos clave sobre el comportamiento mecánico y optimización de recubrimientos avanzados en aceros, un tema de gran relevancia para la ingeniería de superficies y la ciencia de materiales. El día de hoy nos complace contar con la distinguida participación del doctor José Solís Romero, un investigador de amplia trayectoria en el campo de la ingeniería mecánica y la ingeniería de superficies. El doctor José Solís Romero es originario de la Ciudad de México y realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Electromecánica y maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Posteriormente obtuvo el doctorado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, en el año 2003. Su formación académica se complementó con dos estancias postdoctorales, una en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Estado de México, en el año 2010 y 2011, y la otra en la Universidad de Leeds, Inglaterra, en el año 2014, donde profundizó su investigación en ingeniería de superficies. Actualmente, el doctor Solís Romero es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Su principal línea de investigación se centra en el estudio del comportamiento mecánico de películas nanoestructuradas depositadas por plasma físico de vapores, con aplicaciones en la mejora del rendimiento y durabilidad de materiales en distintas industrias. Y con más de 25 años de experiencia en la docencia, el doctor Solís Romero ha impartido cátedra en los niveles de licenciatura y posgrado. Su contribución en la investigación y desarrollo de recubrimientos avanzado lo ha posicionado como referente en su campo, y estamos seguros de que esta ponencia magistral será una oportunidad invaluable para conocer de primera mano los avances y retos en la optimización de recubrimientos a base de carbono hidrogenado sobre aceros de baja aleación. Bien, les invitamos a escuchar atentamente al doctor José Solís Romero. Bienvenidos y que disfruten de esta ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Alan, muy amable, gracias. Bienvenidos todos. Estamos reiniciando con esta secuela de pláticas que llevamos a cabo como seminario de investigación. Normalmente es los últimos días que caen viernes de cada mes. Entonces espero que esta sea una agradable plática y desde luego que pues vendrán muchas más y que pues espero que en el no muy lejano tiempo podamos estar ofreciéndoles pláticas inclusive con colegas del extranjero. Por supuesto que serían habladas en el idioma inglés, pero bueno, estoy suponiendo que no debe representar mayor problema para todos nosotros. Empiezo con el tema optimización de parámetros, como lo comentaba muy bien el maestro Alan. Y es un trabajo que he venido haciendo durante varios años con diferentes elementos metálicos ferrosos. Con esto, pues bueno, abrimos un poco platicarles respecto a lo que corresponde, como tiene que ver con tribología. Entonces, pues bueno, un poco relacionado con la tribología, pues esto desde los inicios de allá en 1400, Leonardo da Vinci que platicaba y comentaba y estudiaba sobre los efectos de la fricción. Entonces, esto data de mucho tiempo atrás, la parte tribológica, y que tiene que ver con contacto. Cuando hay contacto es cuando tenemos de un elemento con otro elemento, es cuando tenemos ya posiblemente desgaste, posiblemente fricción. Entonces, desde aquellos tiempos, pues bueno, fueron evolucionando y fueron mejorando los estudios y el entendimiento. Tan así que por la mitad de los 1960, Peter Just introdujo ese concepto de tribología. Y esto, bueno, se aceptó como ya una parte tecnológica y científica, que era donde se aplicaban los principios de desgaste, fricción, y desde luego si hay contacto y hay desgaste y hay fricción, pues tenía que ver
con el aspecto de lubricación y muy fuerte en la parte química. Dos cuerpos, cualquier cuerpo, por ejemplo, aquí el Body 1 and Body 2, para que exista desgaste, pues lógicamente sí puede haber desgaste si nada más se mantienen sin mover un cuerpo con respecto a otro, pues desde el punto de vista sobre todo con el medio ambiente, puede haber ahí oxidación y eventualmente corrosión, claro que sí, sin movimiento, pero normalmente asociamos los elementos de máquinas, elementos de estructuras, elementos que están siempre inmersos en nuestra vida cotidiana, pues que están, los que están sobre todo en contacto, que es la gran mayoría, pues tiene un movimiento, en este caso, por ejemplo, si el motion está de izquierda a derecha, entonces así como usted lo tiene en su pantalla, bueno, va a ocasionar que exista un desgaste y una fricción, ¿verdad? En las partículas o los átomos que se encuentran en contacto. Claro, para que exista movimiento, pues tiene que estar o tiene que haber una carga, una fuerza que se aplica, en este caso, el movimiento a la derecha, pues tiene que haber una carga o fuerza que se aplica hacia la derecha. Y desde luego, este body está hecho de algo, ¿verdad? Tiene que ser un material y por lo tanto, por efecto del mismo contenido de este body one y el efecto de la gravedad, pues desde luego que tiene que haber una carga normal y al existir una fuerza hacia la derecha con una carga normal, va a haber resistencia que se opone al movimiento a la derecha y por lo tanto, pues va a haber una resistencia que es la resistencia en estos casos tangencial, que es una fuerza que se opone al movimiento. Y esta fuerza principalmente viene de cómo se encuentra la superficie. Claro, desde luego el material, por supuesto, entre un material de un cuerpo y el material del otro cuerpo, y aparte, cómo se encuentra la superficie en términos de esa rugosidad, ¿verdad? Porque también depende mucho esa fuerza tangencial que se opone, pues tiene que ver mucho con los niveles de rugosidad. Diríamos qué tan lisito, ¿verdad? Es un cuerpo con respecto a otro. Ok, cuando ya existe todo este sistema, donde hay cuerpos, movimiento y fuerzas, estamos hablando de los aspectos tribológicos. Ahí es cuando entra la tribología. A partir de los 60, todo esto lleva hacia un auge en los estudios de la cuestión tribológica, porque, bueno, ya se reportan cantidad de fallas y desde luego, ¿por qué? Porque viene el auge de la revolución industrial y de todo lo que tiene que ver con máquinas en contacto, elementos que están en contacto y, bueno, empieza los estudios masivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se reportan fallas y empiezan los estudios, empiezan a ocurrir una gran cantidad de estudios, ¿verdad? Para saber, para elucidar estas fallas del por qué, ¿verdad? Y desde luego, pues al existir fallas, pues hay paros en las máquinas y eso incurre en gran cantidad de pérdidas económicas. Y desde luego en la literatura, pues ya se reporta o empiezan los estudios serios cuando hay, digamos, papers que publican desgaste, corrosión, porque existe lo que les decía, también debido a la corrosión, o sea, viene la oxidación y luego la corrosión, y la fricción en los elementos de máquinas y, pues bueno, en la productividad. Y se convierte el campo de la tribología en una ciencia, ¿verdad? Muy estudiada nowadays. Y bueno, pues estos estudios, les decía actualmente, tienen que ver, no puedo decir principalmente, pero ahora están involucrados, digamos, el cuerpo humano, la parte de biotecnología, en términos de donde tenemos sobre todo elementos con consistencia, es cuando no tenemos espacios o huecos, entonces son ese tipo de elementos principalmente, pero ya están en gran cantidad de partes del cuerpo, por ejemplo, en lo que es las partes dentales, ¿verdad? Hay ya recubrimientos o tribología, ¿por qué? Porque ya hay fricción y hay desgaste,
¿verdad? Y así como ese, fricción y desgaste en componentes ortopédicos, ¿verdad? Ya empieza los estudios de la biotribology y los biomaterials. Bueno, dentro de los biomaterials se encuentra en la biotribology y ya empiezan los estudios masivos. Esto es en cuanto a la parte de bio o biomedicine, desde luego, y por supuesto, pues lo que nos ocupa, sobre todo desde el punto de vista ingenieril, son elementos ya grandes, por ejemplo, en lo que es la industria aeronáutica, la industria automotriz, la industria naval y la industria aeroespacial. Y pues no se va a quedar atrás la industria de la computación. ¿Por qué? Porque también existen componentes en las cuales se está tocando uno con otro y por lo tanto hay fricción y hay desgaste. Y esto es muy importante porque estos discos, por ejemplo, el disco duro, trabajan con cambios de fase. Entonces, si estos trabajan, o sea, la información tiene que ver con los cambios de fase, entonces también, pues desde luego es muy importante esos cambios en cuanto a los elementos que están en contacto uno con otro, y los estudios de desgaste y fricción son tremendamente importantes, y en eso pues radica el que cómo se va a proteger, ¿verdad? Cada uno de los elementos, porque los elementos para, se diseñan para que trabajen de una manera, por ejemplo, la tenacidad, la ductilidad, ¿verdad? Eso ya se diseñó, el diseñador ya lo contempló, pero ahora se tiene que estudiar la parte de la superficie. ¿Para qué? Para evitar o ayudar a esos elementos a que, digamos, tengan una mayor producción, mayor productividad, mayor eh, vida útil en el trabajo. Y desde luego, en los materiales, pues así como vemos los grandes, tanto en la parte de medicina como en la parte de los grandes como automotriz, etcétera, etcétera, pues también vienen los pequeñitos, ¿verdad? A niveles de nanoescala, en donde podemos tener un material, otro material y uno diferente que es la protección. Uno diferente que es la protección. Esta es un elemento que es distinto al que tenemos acá o acá, porque este es el que está protegiendo, y esto tiene que ver, desde luego, como si fuera una especie de sándwich, ¿verdad? Con elementos que tienen espesores del orden de nano. Ujú. También digo, por ejemplo, lo que yo trabajo son del orden de micro, pero son nanoestructurados. ¿Por qué? Porque pues, la producción de esos elementos tiene que ver con tamaños muy pequeñitos. A eso voy. Los recubrimientos, como dice ahí, Diamond-like Carbon o Diamond-like Carbon hidrogenados. Aquí esta es la parte, digamos, técnico-científica de cómo se conoce. Y ya el típico DLC, que son el acrónimo de esto, de acá. Pero este es Amorphous Carbon Hydrogenated. Así es como esto se lee, ¿verdad? Desde el punto de vista digamos, la combinación química de los elementos que están ahí. Y estos bueno, se emplean, como ya lo hemos visto, en diferentes componentes, desde la industria, les decía, aeroespacial, aeronáutica, eh, naval y industrial, para que ya tenemos el diseño, ya tenemos la parte de resistencia, pero le damos más eficiencia o incrementar la eficiencia en la superficie desde el punto de vista tribológico, y esto para ambientes secos, que va para allá la cosa, o ambientes lubricados. Porque acuérdense que si hay lubricados, no necesariamente tiene que ser un aceite, ¿verdad? Pero generalmente son aceites, y los aceites que más disminuyen el coeficiente de fricción tienen que ver con elementos que contaminan. Por eso es que decía que todo está hacia los ambientes, es decir, recubrimientos que trabajen en seco. Es para poder establecer, digamos, los, las capas o el recubrimiento. Yo ya tengo un material. Ya tengo un material, vamos a decir que sean los átomos negros, constituidos o representados de manera ideal por bolas rígidas, esferas rígidas, que desde un punto de vista no se deforman, desde el punto de vista de resistencia de materiales, que no tienen deformación, que son totalmente
¿verdad? Que, digamos, su forma la tienen en redondo. Sabemos que eso es ideal, pero lo podemos representar así. Entonces, desde un punto de vista energético, se inyecta en una cámara, ¿verdad? De un reactor, un dispositivo donde internamente va a reaccionar o van a reaccionar los átomos que tenemos ahí metidos, contenidos, para que se puedan incrustar o se puedan depositar. En nuestro caso es deposición, porque hay que entender que hay deposición y hay difusión. Aquí los átomos, por ejemplo, C2H4 es un etano, ethane. Este etano, dos carbonos y cuatro hidrógenos o elementos de hidrógeno. Está representándose aquí así como un gas. Esto se dispara aquí adentro, entra o inyecta el gas etano, aparte de un gas de argón, ¿verdad? Que va a estar aquí contenido para limpieza. Estos que se ven aquí son los elementos que vamos, es decir, este material, esto en negrito, son los elementos acero, que se encuentran aquí como sujetados con un alambrito. Estos rodillos están girando, tienen un spin aquí, ¿verdad? Giran, pero también tiene una mesa que también la mesa está girando. O sea, esto gira y la mesa gira e internamente se inyecta el gas. Desde luego que para inyectar el gas, cuando se cierra, se saca todo antes de la inyección de los gases, ¿verdad? Internamente se baja la presión a prácticamente un pascal o menos de un pascal. O sea, es sacarla, todo el contenido de aire con bomba mecánica y luego turbomolecular para poder extraer todo el contenido del aire. Y luego, bueno, claro, esto ya está cerrado, pero aquí abierto, estos son magnetrones. No es sencillo. Lo que es el contenido de esto se va aquí a configurar, ¿verdad? Con la energía que se está aplicando, la potencia, el voltaje, esto va a generarse un plasma ahí dentro. Es sí, un glow discharge. Desde luego que sí va a haber un plasma en el cual, pues bueno, lo que queremos es que los iones, los átomos que ya están cargados, se convierten en iones y se depositen en donde queremos que se deposite. Entonces estos se rompen las estructuras y entonces se empiezan a depositar, ¿verdad? Los elementos, de carbón y los elementos de hidrógeno para que formen la película. Ya la película, si yo tengo el acero como sustrato, o sea, estos materiales metálicos redonditos, cortados y así bonitos, ¿verdad? Como dijeron los pingüinos, nice and cuddly. Entonces, pero en el caso de esta investigación, sí se aplica lo que les estoy comentando, pero tiene un detallito. Este es el DLC que está hasta arriba de la superficie. Pero hay unas capas intermedias. Esto es carburo de tungsteno, ¿verdad? Tungsten carbide. Esto es una capa intermedia de carburo de tungsteno como para amarrar la adhesión del DLC o la capa de carbón con carburo de tungsteno. Y aparte, esto es muy, muy resistente, muy duro. Pero en esta investigación se hizo una nitruración por plasma. Esta nitruración, claro, previo a lo que es el DLC de este reactor, se hizo primero la nitruración. Y la nitruración sí es difusión, que quiere decir que estos átomos entran aquí en el material, penetran. Claro que son más pequeños, porque es átomos de nitrógeno, ¿verdad? Y estos penetran unas cuantas micras, 50, 100, hasta 200 micras podría irse, ¿verdad? Pero esto, ¿por qué? Porque lo que estamos probando es que si tenemos una capa de nitruración difundida en el sustrato del material base, ¿verdad? Entonces, esta capa de nitruración va a permitir y va a hacer que las capas que vienen subsecuentes, particularmente la que queremos de DLC, estas eh, formen o se formen y no exista una gran cantidad de esfuerzos residuales, porque los esfuerzos residuales, cuando no existe esta capa de nitruración difundida, son esfuerzos residuales no es la temperatura, sino por el movimiento de átomos, se crean esfuerzos residuales tensiles. Entonces, esos esfuerzos son nocivos para lo que es, digamos, la adhesión.
el DLC, si existe una gran cantidad de esfuerzos residuales cuando se están completando la capa, sin que exista esta denaturación, se completa la capa de DLC, entonces si llega a haber problema porque entonces tenemos gran cantidad de esfuerzos residuales y por lo tanto, aquí tenemos descargamiento o cuando hacemos la parte tribológica, simplemente la carga no la resiste, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aplicamos una carga aquí para validar o ver cómo nos está, qué tanto nos está tolerando de carga, ¿verdad? En cuanto a la carga normal, entonces, pues nos damos cuenta que no está tolerando así como que una gran cantidad de newtons, por ejemplo, si estamos hablando de newtons en como carga normal, y cuando aplicamos la nitrulación por plasma con la difusión, entonces tenemos o nos permite una mayor capacidad de carga, ¿verdad? Es lo que estamos probando. De hecho, esto ya se ha hecho, pero tenemos algunas diferencias, algunas, digamos, novedades. ¿Cuál es la novedad de lo? Porque claro, si hacemos investigación tenemos que estar probando quizá lo que se ha hecho, pero mejorarlo, porque decimos, ah, caray, esto todavía no se ha hecho o hay muy poquito publicado. ¿Qué es lo que no se ha hecho o hay muy poquito que este material, el sustrato, en el caso este de 4140, se modifica con tratamiento térmico? Entonces, si hacemos modificación al tratamiento térmico previo, temple, revenido, normalizado, entonces ya vemos el efecto de, primero, nitrulación por plasma, probamos tribológicamente esta capa de nitrulación por plasma y luego ya viene encima la capa donde nada más se deposita con la nitrulación, repito, si se difunde. Acá nada más se deposita unas 3 micras hacia el fondo. Entonces, eh, en estos recubrimientos, pues ya les platiqué, cuando hay esfuerzos residuales, ups, tenemos, pero si hacemos arquitecturas como la que les acabo de comentar, que tienen multicapas, contrarrestamos esos efectos nocivos de los esfuerzos residuales. Y entonces, lo que les decía, ¿verdad? Hay unos pocos estudios dependiendo la multicapa. En el caso de nosotros, nuestra multicapa no está tan estudiada, no hay tanta con respecto a nitrulación con plasma y luego carburo de tuxteno, ¿verdad? Y luego que se prueben estos en condiciones en seco. Aquí está la multicapa de lo que les hablaba, la nitrulación por plasma plus WC, que es el carburo de tuxteno, plus el DLC, ¿verdad? Y DLC. Entonces, ese es el objeto de lo que hemos estado trabajando, de hecho, también con las estudiantes, eh, entonces, que tenemos en la maestría, han estado colaborando. Ahorita estamos trabajando en la parte de corrosión, vamos a empezar los estudios corrosivos, pero también, pues, quisiéramos hacer Corrosion con el equipo que tenemos aquí, y bueno, esperemos que ya nos quede, ¿verdad? El lunes tenemos que meterle mano al tribómetro porque tenemos unos desperfectos con el tribómetro. La relación entre la presión, lo que es la presión de contacto, porque si tenemos carga, pues es presión porque abarca un área que toca el material, por eso se dice que es presión de contacto, y normalmente la podemos calcular o determinar con Hertz, las ecuaciones de Hertz, y la velocidad de deslizamiento y la distancia que estamos, ¿verdad?, teniendo para que ocurra lo que es el desgaste Esto casi no está reportado en la literatura cuando hacemos optimización de estos elementos, perdón, de estas variables o parámetros. La deposición de plasma mejorado, hace rato no les comenté, pero aquí están las siglas, que es PECVD, que es Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition. Esto lo mandamos a hacer en un lugar comercial, que es Oerlikon Balzers, Balzers. Esto está en Querétaro. Yo lo conocía, Oerlikon, desde England. Allá conocí cómo trabajaba la empresa esta y bueno, me agradó porque es muy complicado tener equipo para hacer el DLC. Pues yo no soy experto en formar plasmas y por lo tanto pues no llevo años en lo que es la parte de reactores y esto, lo otro, la construcción. Bueno, si hay empresas que lo pueden hacer, nosotros damos digamos, nuestra receta de cocina y vemos si ellos nos pueden hacer esto. Y en este caso, si pudieron hacer lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Hablo de los recubrimientos así en sándwich, multicapa. Y aquí están los recubrimientos que tenemos y estos tienen previo nitrulación por plasma, ¿verdad?
Entonces se incluyeron estas. Ellos le incluyeron y que normalmente se mete la capa de cromo como capa intermedia, ¿verdad? Entonces está bien. Con el microscopio de barrido, entonces observábamos las piezas, bueno, las cortábamos en sección transversal y se observaban, digamos, este es el bulk, el AISI 4140, y la capa que se aplica de Oerlikon y la capa que se aplica de y acá en el bulk tenemos la capa de difusión, ¿verdad? En difusión. Este es de ultra alta resolución, porque tiene, vean, digamos, la escala es todo esto 5 micras, o sea, esta escala la llevamos y por eso aquí dice 2.2 micras, 1. Por eso entre estas está formando aproximadamente las 5 micras, porque es más o menos la escala que está dando. Por eso les decía que se llaman thin films, porque son películas delgadas, ¿verdad? Y bueno, en la parte eh, del comportamiento teníamos ahora, se le agrega lo que es la capa de cromo, porque es lo que Oerlikon bueno, ellos ya lo tienen como su receta de cocina, y esto ya es por computadora, no le están poniendo ahí, ¿no? Ya todos los gases y todo entran vía antes un programa de cómputo. Y desde luego que ya cuando tenemos el recubrimiento, pues hay que probarlo. Y hay que probarlo, a se llaman las pruebas tribológicas, porque aquí es cuando empieza el contacto. Puede haber un pin y que a veces hay confusión, o puede haber aquí en la punta una bola. O el pin forzosamente, bueno, no necesariamente, pero regularmente tiene un radio, porque queremos una área específica de contacto, ¿verdad? Entonces, por eso no es tan utilizado el pen, porque cuando el pen, o sea, es como si fuera un pernito, así un cilindrito, como está aquí, ¿verdad? Pero aquí hay un radio, el radio normalmente es muy grande, pero el radio es bien difícil darlo en maquinado y por lo tanto, pues se vuelve bien caro. Entonces, normalmente usamos, bueno, es muy frecuente utilizar bolas, ¿verdad? Porque se atornillan en la parte de la punta y las bolas ya tienen diferentes, la normatividad, que es la G0199 o la G199, es del ASTM. Normalmente, pues, sugiere un acero que es el 5200, que es el acero para rodamientos, para los ¿verdad? Los rodamientos, bearings, que son los típicos, que es lo que sugiere la norma, pero normalmente se puede meter, bueno, como en investigación, hay quienes utilizan circonia o utilizan diamante inclusive, ¿verdad? Entonces, nitro de silicio, que son también bolillas que vienen en los mismos valeros, o compra uno las bolas que son de alta velocidad porque tienen alta resistencia. Y bueno, puedes aplicar cantidades desde 10, 5 newtons, 2 newtons. En el caso de las películas delgadas, no son cargas fuertes. Cuando hay difusión para nitrulación por plasma, sí son cargas más elevadas, 20, 30, 40, 50 newtons. Acá, cuando tenemos deposición nada más, cargas películas delgadas son hasta 50, 60 newtons. No son cargas muy altas, porque es solamente deposición. Acuérdense que tenemos 3 micras, pero 50 newtons, ¿verdad? Es una capacidad de carga bastante elevada para, por ejemplo, en los anillos de los pistones, por citar un ejemplo, que no va más allá de ni a 5 newtons llega o sea, convirtiendo eso a presión, no es tan alto. Entonces, ya el que pruebes 20 o 30 newtons y que tu recubrimiento te esté dando buenos resultados es magnífico, ¿verdad? Sirve bastante bien. Entonces aquí, cuando esto gira, ¿verdad? Tenemos, bueno, si es unidireccional porque tiene la misma dirección, porque está girando en la misma dirección, o sea, por ejemplo, en sentido contrario, así como está ahorita, es sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces, esto se le llama unidireccional porque tiene solamente una dirección. Cuando se mueve para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, es reciprocante, ¿verdad? Va y viene, va y viene. Entonces, o se mueve a lo mejor el perno, el pin no se mueve, pero se mueve en la parte de abajo. Y es correcto, o sea, hay diferentes formas de movimiento. Los tribómetros, por ejemplo, el que tenemos aquí es unidireccional, pero también tiene este movimiento y es la parte de la mesa donde sujetamos la pieza, el acero, y es la que tiene el movimiento. El pin no se mueve, el pin está agarrado con el brazo y el brazo es una capa en cantilever,
perdón, una capa, un brazo en cantilever, y ese es el que tiene la sensibilidad para dar lo que es la rugosidad, ¿verdad? Y la fricción, perdón, la fricción. La rugosidad nos la da en términos de fricción, y luego viene lo que es ya meter un perfilómetro para conocer el desgaste, o un interferómetro de luz blanca. De esto tenemos parámetros fuertes como la presión, la velocidad, la distancia. Y bueno, pues aquí está el tribómetro donde hacemos esta parte que les comentaba, ¿verdad? Está la contraparte que se le llama el counterpart, que es la bola que está sujeta con un pernito y con un tornillito, que el substrato. Aquí está el recubrimiento, es el que se está probando con la bola, y la bola puede estar inclusive recubierta igual, del mismo material. De hecho, cuando se hace en seco, en el DLC, Diamond Like Carbon, es carbonosa esa capa y hay transferencia de carbón, ¿verdad? Esto aquí se forma una tribolayer, que es una tribocapa, que cubre la parte de la bola en donde hay toque y se reduce con la carga. Ustedes dirían, bueno, si yo aplico una carga alta, y ahorita lo vamos a ver, debería de incrementarse el coeficiente de fricción y se reduce. ¿Por qué? Por esa tribocapa, porque ahora en lugar de tener acero con carbón con acero, ahora tienes carbón con carbón, ¿verdad? Y reduce. Y esto es lo que les decía, este es el unidireccional. En este caso nada más traigo la foto del unidireccional donde este está girando, y aquí está el perno. Este perno sujeta a la bola aquí en la punta, ¿verdad? Ok, y este es el brazo que aquí tiene la carga. Esta es la carga. Esto es lo que aprieta o aplica la carga hacia abajo. Entonces, así está la parte. Y tenemos, por ejemplo, los parámetros más importantes son esos. Cuando jugamos con los parámetros que es la presión o la carga, la velocidad y la distancia, es lo que les decía. Si tenemos 10 newton, por ejemplo, podemos tener 110 megapascales. Eso está en función de la conversión cuando tenemos los radios, ¿verdad? De la superficie, bueno, el radio de la bola, y la conversión la da en las ecuaciones de Hertz. Y entonces convertimos a la presión aplicada. Entonces les digo, presiones de 110, 140, 160 megapascales son muy altas para lo que es normalmente los elementos que trabajan con recubrimientos DLC. La velocidad en metros sobre segundo, y las distancias de deslizamiento en metros. Y obviamente aquí hablamos de 1,5 kilómetros hasta 2 kilómetros. Estos elementos, perdón, estos parámetros los jugamos con arreglos ortogonales en diseño de experimentos para poder obtener, digamos, los óptimos en cuanto a presión, velocidad, y es óptimos por ejemplo, en la parte tribológica, pero desde luego también se pueden tener óptimos en la parte de procesamiento, en la consumo, en la inyección de gas, etcétera, etcétera, que tenemos que trabajar también en eso. Cuando ya tenemos deslizamiento, ya tenemos desgaste, ¿verdad? Aquí fue la rotación, y esto ya lo estamos viendo igual en el microscopio de barrido, y ya tenemos una zona de desgaste donde pues ya ocurrió la fricción. Entonces, pues tenemos fricción y desgaste, y estos los llevamos, ¿verdad?, a trabajar con ciertas expresiones matemáticas, pero tenemos desde luego desgaste, que se midió, es lo que les decía, con un perfilómetro o con interferómetro, y el coeficiente de fricción. Por ejemplo, el primero. Si nos vamos con el primero, que tenemos desgaste, y claro, tenemos unidades para desgaste, desde luego que sí, porque tiene que ver en función del volumen. Aquí, al haber desgaste, esto quitó así partículas, ¿verdad?, de material. Entonces hay volumen que se fue, ¿verdad? El volumen perdido. Entonces, y el desgaste, este sí es adimensional, no tiene unidades. El coeficiente de fricción, coefficient of friction, es lo que dice el COF. Y entonces, este coeficiente de fricción, que por ejemplo para el caso de los aceros, anda por ahí de 0,8. Vean aquí que es muy bajo el coeficiente de fricción, pero ¿cómo se saca? O sea, tiene uno que estar trabajando con el tribómetro, con varios experimentos, y llevar hasta, por ejemplo, 2 kilómetros, o sea, 6 horas, quizá, ¿verdad? En este caso fue de 190 gigapascales de presión a esta velocidad, y se dio que en 900, ¿verdad? En 900 de distancia, porque nos lo daba el diseño del experimento, es como yo dije, ¿cuánto tengo de fricción? 0,12, aproximadamente a 900 metros de distancia, y es lo que grafico aquí. El 0,12 a 900, porque era de mi slide anterior lo que me marcaba, por ejemplo, el arreglo ortogonal, ¿verdad? Aquí me está dando
la presión que yo debo aplicar y la velocidad. Y entonces es lo que yo voy siguiendo, pero los resultados no son tan directitos, así que tomo, no, porque te está dando, porque tú vas a tener varias distancias, ¿verdad? La velocidad se mantiene constante, pero vas a tener varias distancias de deslizamiento. Todavía nos falta otro experimento, es decir, otra investigación donde manipulemos también la velocidad. Desde luego, es lo que les digo, esto es así paso por paso. Eran las expresiones matemáticas que les decía que utilizamos con Gray relacionado, el gris relacionado. Utilizamos las expresiones para obtener los óptimos. En el caso del gris relacionado, nos permitió determinar con los 16 experimentos que en este caso ocurrieron, que era el experimento número 16, porque es el valor más alto que tenemos en el gris relacionado. Entonces, es el óptimo. Sin embargo, a veces no está uno contento con los resultados porque dices, bueno, quiero validar. Y desde luego que hay formas de validar los resultados. Ahorita el resultado con gris relacionado me está mandando a que estos serían los óptimos. O sea, para que yo obtenga la menor fricción y el menor desgaste, así como dice aquí, porque son mis funciones objetivo, entonces dice que te lo lleves a una carga de 50 newtons, que salta en esta velocidad de 0.1 y a 900 metros. Y con eso tú vas a obtener el menor, ¿verdad? Así. Entonces, pero les decía, a veces no está uno a gusto y le busca, perdón, un poco para la garganta, y le busca uno para validar esos resultados, y en este caso nos fuimos con lo que es Fuzzy Logic. Obviamente, al no ser programadores nosotros, pues nos metemos a utilizar software que utilizando los métodos con el MATLAB, y nos permitió con el Mandani, podemos obtener ciertos resultados. Desde luego hay que crear las reglas, utilizamos unas reglas. Aquí las reglas sí es complejo, lo de las reglas, la creación de las reglas en Fuzzy Logic, porque si te tiene que ser muy experto la persona que crea las reglas, porque va determinando cómo vamos a tener los resultados. Entonces, las reglas se crearon, se metieron al programa de MATLAB y se obtuvieron los resultados que vuelve a dar. Entonces ya está uno contento porque dices, ok, quiere decir que el experimento 16 me va a dar el resultado más alto, quiere decir que es el óptimo, quiere decir que yo tengo en el experimento 4, en A, el parámetro A, el parámetro B, ¿y este cuál es? Ah, bueno, pues me vuelvo a ir a que coincide, ¿verdad? Que es el A4, el B4 y el C1, que son 190, o sea, serían 50 newtons de carga y con 0.1 de velocidad y 900 metros de sliding distance. Entonces, con esto podemos concluir que, bueno, en el caso de Gray Relational, sí podemos obtener una validación, ¿verdad? Con el lógica difusa para determinar, digamos, los resultados en cuanto a optimización. Yo creo que nos falta todavía meterle a variar la velocidad y ahorita fue en seco, todo esto es en seco, pero luego ya viene lo que es con lubricación, entonces todavía hay que crecer. En esa parte hay que mandar los experimentos y desde luego también manipular lo que les decía al principio. Todavía nos faltaría manipular la parte de tratamiento térmico, ¿verdad? Y, ¿por qué no? También manipular la inyección de gases, porque ahorita fue, no se los comenté, pero fue 70-30 en lo que es la nitración por plasma, pero todo eso se manipula y también se pueden obtener, digamos, em, óptimos en cuanto a procesamiento. Ahora, la investigación sí tiene que ver con la parte científica y experimental, mucho, desde luego, siempre se ha hecho, pero ahora tiene que incrustarse, pues ya hasta diría yo, de manera inherente, la parte de Artificial Intelligence, definitivamente. No solo con Fuzzy Logic, ahora ya tenemos que entrarle con redes neuronales artificiales, ¿verdad? Con Fuzzy C-Means y etcétera, etcétera. Ni modo, tenemos que, yo digo ni modo porque yo tampoco soy, digamos, de cómputo, pero son las tendencias y hay que explotarlas. Y entonces, pues bueno, es lo que se va ahora presentando. Yo con esto terminaría la plática y, pues bueno, quedo a disposición de todos ustedes para que, pues si tienen alguna inquietud,
pues lo puedan hacer notar, ¿verdad? Con un servidor. Bien, muchas gracias, doctor. Pues vamos a dar un espacio para ver si algunos participantes quieren hacer algunas preguntas. No pasa nada, ¿verdad? ¿Tienen inquietudes? Es muy, digamos, muy específico, pero bueno, ajá. Sí, bien, tenemos 21 conectados. Si alguno de ellos quiere levantar la mano o hablar directamente en el micrófono para Sí, hacerle alguna adelante. pregunta al doctor. Claro, adelante, doctor. No, no, ya te estabas tardando. Bueno, bueno, doctor Roberto. Sí lo tiene prendido, ¿verdad? Sí, Sí, tiene activado su micrófono, pero no te escuchamos, no doctor te Roberto. escuchamos. Buenas tardes, doctor. Apenas escuché ahí, Ya. Sí, 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 es que estamos aquí en el aula de Ah, consulta y tenía conectadas unas bocinas. sí, Bueno, gracias por la presentación, doctor. Y gracias. la, hacia el final de su presentación mencionaba que pues, la continuación de la investigación puede ir por probar con lubricación, que ya es meterse hacia igual a cosas más tenebrosas, ¿no? Es Y correcto. como, ¿en qué tipo de lubricación ha pensado que podría estar interesante para ese sistema que está estudiando? Sí, en inicio, estas películas se pensaron para los anillos de los pistones y elementos que no tienen, que no están, digamos, con mucha carga. Entonces, esos tienen ese tipo de lubricación y con temperatura para colmo. Entonces, la lubricación sería con aceites de comerciales en inicio. No, no estoy pensando en que trabajar con combinaciones de aceites para crear o sintetizar aceites y empezar a ver o crear o más bien determinar óptimos. No, no, no. En principio serían aceites comerciales y llevarlos a 100 grados. Tengo por ahí algunos estudios que hice con algunos lubricantes y a esa temperatura, ¿no? De 100 grados. Pero sí, tiene razón, doctor. Llevarlo, de hecho, los lubricantes, cantidad del típico lubricantes comerciales, hay un montón. Pues también sintetizar, híjole. Y digamos, el régimen de lubricación, pues también eso es otro. Es muy complicado ya meterse con lubricación, sí, ya entra la parte química y es bastante fuerte. Ajá. Entonces, pero pues hay que hacerlo porque es parte de lo que aunque la tendencia, ya a lo mejor me desvío de lo que me preguntabas, doctor, pero la tendencia es lo que decíamos en seco, evitar, digamos, la lubricación en wet, en húmedo, y que quede la lubricación en seco. Que falta para que se logre eso, sí, como no, pero pues, para eso es investigación. No sé si contesté tu pregunta, doctor. Sí, sí, claro. La idea justo era ese primer acercamiento con aceite comercial, pues ya está bien, porque sí, como dice, meterse a sintetizar o variar con, sí, las porcentajes y aditivos y esas cosas, ya se hace un mundo de el aceite que vaya a probar. Y sí, es interesante lo que comenta de que, pues al final las tendencias hablan los expertos, ¿no? Ya 20 años o 30 es que ya no se utilizara lubricación, o sea, que justo fuera que los materiales fueran capaces de bajar los coeficientes sin lubricación. Pero sí, doctor, pues muy interesante su plática, muchas gracias. Y Pues bueno, no sé si, dejo ya el micrófono. Muchas gracias, Alan, también, doctor. muchas gracias. Gracias, qué amable. Y bueno, saben, digamos, de los que estamos aquí, que el doctor, Roberto Carlos es experto en tribología y es con él con quien vamos a trabajar en el tribómetro para precisamente, ojalá y ya todo se resuelva para el lunes, que ahí tenemos un problema del motorcito, pero ya pudimos hacer lo más importante que es destapar y ya vamos a trabajar con el motorcito a ver qué tal y bueno, ojalá porque trabajar yo sería un honor trabajar con el doctor
Roberto Carlos, él es, no, hombre, es muy bueno y bueno, pues aprovéchenos, ¿verdad? Adelante, si hay alguna otra cuestión, con gusto. Si bien No, alguien más que quiera participar y preguntarle al doctor porque si no, algún aquí cuestionamiento. tengo, gracias, aquí tengo la lista y ahorita yo pregunto, ¿eh? Adelante, doctor, si Me quiere voy al preguntar. revés. Uy, ni siquiera se metieron mis estudiantes, es lo que estoy viendo. Hijas del señor. Pues así pasa. En el caso de, por ejemplo, no sé si está ahí Alberto Oliva, Citlali, ellos manejan igual recubrimientos, pero ellos manejan recubrimientos no en deposición, ellos manejan en difusión. Y es lo mismo, o sea, teniendo el tribómetro listo, podemos trabajar con difusión, pero hay que tener, ahí sí se puede aplicar cargas altas, porque difusión son para cargas altas, ¿verdad? Pero sí hay que cuidar, y también temperatura, se puede trabajar con temperatura y también con lubricante, claro que sí, ¿verdad? Entonces, pues hay mucho que hacer, y afortunadamente nos está dando, pues, la energía. No sé si todavía tengamos tiempo, sí, maestro Alan. Sí, Eh, doctor, si gustas agregar algo más o hacer alguna pregunta a alguno de los participantes. Todavía hay, digamos, en el caso de adelante, Hernández García, no tiene su nombre. Adelante, Sí, adelante. Sí, buenas tardes, doctor. hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya te ubiqué. Mi nombre es Salvador Hernández García. Primero para agradecerle la información, muy interesante, y posteriormente, pues, si pudiera abundar un poquito más respecto a esta visión hacia la corrosión, ¿en qué sentido la podríamos utilizar mediante esta metodología que nos está presentando? Gracias, muy amable. Muchas gracias a ti. Lo que vamos, los recubrimientos, sea, por ejemplo, lo que les decía de difusión, inclusive nitración por plasma, o los DLCs que van encima, en nuestro caso, por encima de la nitración por plasma, está el DLC con su multicapa o capas intermedias, pues. eh, Todos estos están pensados para resistencia al desgaste, pero desde luego, si tienen resistencia al desgaste, tienen resistencia a la corrosión, porque sí tienen una actuación pasivante en el caso de las capas, en el caso de la capa de carbón. Entonces, la corrosión son normalmente, y nosotros la buscamos, desde el punto de vista, sí, claro, hay que hacer primero corrosión sin desgaste. O sea, a ver, pongo mi pieza que está recubierta y esa pieza, pues veo cuánto o el efecto con el tiempo de corrosivo tiene, por ejemplo, con agua salada quizá, o pues no digo ácido, ¿verdad? Sulfúrico o así, porque esos ahora ya se utilizan para las drogas, entonces ya como que está bien difícil conseguirlos, ¿verdad? Pero, digamos, algún agente químico que fuera agresivo y lo metemos, pero sin carga. Pero estamos buscando que sea todavía más complicado, pero insisto, si es digamos, es otro tema, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Quizá a lo mejor tu pregunta vaya por ahí, porque lo que vamos a hacer es tribocorrosion, que es tener ese agente químico que está oxidando la superficie de la capa, pero aplicamos carga en el momento que se aplica, que digo que se tiene la gente y se aplica carga. Por supuesto, aquí ya la contraparte, esa bolilla, ya tendría que ser, por ejemplo, de algún material que no reaccione. Por ejemplo, el nitruro de silicio. Ahí sí ya esas bolas de nitruro de silicio dan mucho resultado, ya he trabajado con ellas y no reaccionan, ¿verdad? Que son de alta velocidad, no reaccionan con el agente químico que está digamos, eh, destruyendo, ¿verdad? Por así decirlo, la parte de la capa superficial. Entonces, y lo que hemos encontrado, lo que yo he visto, es que si ejecutas la tribocorrosion, generalmente, obvio, ¿dónde va a empezar se llaman los PETs, ¿verdad? Donde van a generarse
los inicios de la corrosión, pues es donde tienes esa concentración de esfuerzos o donde inicia, digamos, una falla fractura. Entonces, y desde luego, lo que se trata de ver es cuánto con la aplicación de la carga, cuánto tardó en que ocurrieran los primeros pits, ¿verdad? Para lo que es la parte corrosiva. Pero no nos interesa, bueno, nos interesa sin carga, pero nos interesa más porque como tienes recubrimiento, con carga. Y los elementos corrosivos como los aceites, esos no son tan fuertes, o sea, si te resiste cierto número de ciclos, cierto número de distancia de deslizamiento con una carga, ¿verdad? Pues ya con aceite, ups, te va a resistir mucho más en la parte corrosiva. No sé si contesté. Y muchas gracias, doctor. Se lo agradezco muchísimo. No, al Gracias. contrario, un placer. Saludos. Gracias, saludos. Bien, ¿alguien más quisiera agregar algo o preguntar algo al doctor? Bien, parece que ya no, doctor. Parece que ¿Qué ya te no. parece si entonces damos por concluida la sesión? Muy bien. Y Muchas gracias. vamos a dar un mensaje de despedida para los asistentes. Pues bien, estimadas y estimados asistentes, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia sobre optimización de parámetros tribológicos del recubrimiento a base de carbono hidrogenado sobre un acero de baja aleación, en la que tuvimos el privilegio de contar con la invaluable participación del doctor José Solís Romero. Agradecemos profundamente al doctor por compartir con nosotros su conocimiento, experiencia en el campo de la ingeniería de superficies, así como por brindarnos una visión detallada sobre la importancia de la optimización de recubrimientos avanzados en aceros de baja aleación. Bien, sin duda su presentación ha sido de gran utilidad y sobre todo una oportunidad para reflexionar sobre los avances científicos y tecnológicos en este ámbito. También queremos agradecer a todas y todos los asistentes por su interés y participación en este seminario. Esperemos que esta conferencia magistral haya sido de gran utilidad y que la información compartida contribuya a su desarrollo académico y profesional. Finalmente, les invitamos a seguir explorando y profundizando en esta fascinante área del conocimiento y esperamos contar con su presencia en los futuros seminarios de investigación, que obviamente serán transmitidos por este medio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.